La verdad sobre el caso Mutio. No por repetir incansablemente una mentira se transforma en verdad, porque los hechos sí son sagrados y las opiniones son libres. Los indicios que no fueron, el archivo de la causa en Alemania y la mentira de la falta de la prueba científica como fundamento de una condena con errores inexcusables que llevaron a un inocente a prisión. Una falsa acusación. La Fiscalía presenta ante la sede un caso de exportación de una cantidad millonaria de 4,5 toneladas de cocaína. La Fiscalía probará, más allá de toda duda razonable, que de dicha exportación la persona responsable es el acusado aquí presente, Martín. No hay ningún vínculo de Mutio con la droga en Uruguay ni con un grupo de narcotraficantes. No hay una escucha telefónica, no hay un mensaje de alguien, algún arrepentido que vincular, no tienen vinculación con Mutio en Uruguay. La Fiscalía construye un relato. Un relato que tiene que ser un relato creíble, un relato que tenga lógica, un relato que sea convincente. Pero todo lo que nos prometió probar la Fiscalía en el juicio, no lo probó. Los testigos, más de 51 personas y peritos que participaron del debate oral en 27 audiencias, desmintieron y destruyeron en forma sistemática los pilares de su acusación. Es una acusación de lavado de activos sin activos. Ese es el problema que tiene la acusación. La falta de lealtad procesal. Esta sentencia decía que la conducta de la Fiscalía vulnera el principio de objetividad que rige la actuación del Ministerio Público, así como la buena fe y la lealtad procesal. El ocultamiento de pruebas. Alemania, en esa comunicación al departamento Rilo, dice muy claramente: las 4 concilios toneladas se deben agregar a esto, es decir, quedaba exonerado de responsabilidad Mutio. Eso fue ocultado por la Fiscalía, lo pudimos demostrar. Los gestos indebidos, la inducción y la presión a los testigos. ¿A qué fue a la Fiscalía la semana pasada, señor? A refrescar mi memoria. ¿Quién le refrescó la memoria? ¿La fiscal? Sí. Muchas gracias. Objeción, doctora. Déjeme interrogar, por favor, yo la dejo interrogar. Objeción, doctora. Objeción, doctora. A la tercera pregunta empieza a contestar. Rodríguez, vamos a hacer lo siguiente. La Fiscalía no está para contestarle al perito lo que ella cree. Por favor, no dialogue con la Fiscalía. Doctora, disculpe, vamos a objetar. Doctora, es una buena señal que la Fiscalía se oponga. Se oponga porque, bueno, claro, queda muy evidente la situación. Este alegato lo que pretendemos es justamente alegar. Estamos alegando con la prueba. Es nuestro alegato. Si lo que usted me va a declarar a mí no me aporta, no lo traigo, ¿me entiende? Fueron la constante en un extenso juicio donde, por la inmediatez con la prueba rendida, la sentenciante determinó la absolución de Martín. La Fiscalía inventa los indicios. Es dogmáticamente asegurado por la Fiscalía que Martín tenía la absoluta disponibilidad de silo. Dicho silo estaba siendo adquirido por el acusado, situación que, por supuesto, le daba absoluta disponibilidad y acceso al mismo, y su presencia allí no le llamaba la atención a nadie. ¿Usted le entregó el silo No. a Mutio? Tampoco. Cuando Mutio concurría al silo, ¿le avisaba a usted que iba a ir? Claro. Siempre. Como así también la disposición de los precintos. Surge también probado que la última persona que tuvo contacto con el referido contenedor sin precintar fue el acusado. ¿Usted es el primero que llega al lugar? Sí. Le entregó los precintos al señor Mutio. Seguramente lo entregué en la balanza, todo eso. Seguramente no lo haya entregado a mí. ¿Y usted qué hizo con esos precintos? Sí, quedó la balanza. ¿Queda ahí en la balanza? No, llave no tenía en la oficina de transporte. Que mintió y adulteró el documento único aduanero y en el lugar de carga. Porque el acusado le dijo a su despachante de aduana que consignara en dicho documento que los 3 contenedores salieron del mismo lugar, no declarando, por tanto, que había un contenedor que iba a cargar en otro lugar. Y se utilizó este correo para fundamentar que Martín, por escrito, había mentido sobre el lugar de carga de los contenedores. Se confeccionó el fax de verificación con información errónea que pertenecía a otro embarque, el cual estaba en otra cadena de mail. Por tanto, Martín informó ambos lugares de carga y esto fue motivo de sanción administrativa a la empresa despachante.
sostiene, pero no prueba que los precintos son los originales. Y el otro precinto es de plástico. Se le pone calor y se abre y se saca. No son para seguridad los otros. Y el armador Grimaldi no puede certificar que sea el mismo. No, no es el mismo precinto. Este de acá es claramente clonado. Asegura que el contenedor llegó precintado al puerto y que el mismo no fue fumigado por Martín. El contenedor, cuando ingresa a puerto y previo a pasar por el control del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿puede venir con el precinto de la naviera? No corresponde. El ingeniero del MIGAP declara que si un contenedor llega con un precinto puesto y bien colocado, el mismo es retirado y se efectúa un procedimiento con la naviera. En esta situación, esto no sucedió, por lo tanto, si el contenedor poseía el precinto, el mismo no estaba cerrado. Hay un sello de la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que dice que está inspeccionado. ¿Se fumigó o supuestamente se fumigó? No lo tenemos claro, porque la única constancia que tenemos es un cartel que puso el mismo acusado. La Fiscalía llegó a que pasó por un peaje. Nosotros cuando contestamos dijimos, no, mire, la acercamos hasta el silo, del peaje al silo lo acercamos a Mutio. Dijimos, no, fue al silo a fumigar. Le explicamos eso. La verdad que nunca negó Mutio que había ido con otra persona y nada se averiguó por parte de la Fiscalía de esa otra persona que fue con Mutio a fumigar. Hay un transportista que le manifestó que Mutio fumigó personalmente los contenedores. Correcto. Y que además lo hizo acompañado de otra persona. Correcto. Las fumigaciones siempre eran de tardecita, noche. Una vez que lo ventilan, la ventilación demora 6 horas, 8 horas, depende. Y regresa casi 8 horas después. La objetividad que debe primar en la investigación fiscal fue una y otra vez aniquilada por los representantes del Ministerio Público, el prejuicio de culpabilidad como una constante y el principio de inocencia en el olvido. La investigación de la Fiscalía cierra los ojos, apaga la luz en el puerto de Montevideo y abre los ojos en Hamburgo. Que resta absolutamente importancia a todo lo que pudo haber pasado en el medio. No investigó nada de lo que pasó en el medio. El oficial del caso dice que si la droga se hubiera cargado en el tránsito, digamos, los principales sospechosos eran los del buque. ¿Y a quién le pregunta sobre el plano de Estiva? Los del buque. Uno de estos puertos donde pasó este barco, ¿pidió información? No. El tribunal, sin más esfuerzo, hace una simple réplica de la acusación fiscal. Decide revocar el fallo de primera instancia sobre la base de una argumentación artificiosa. Afirma que la sustancia se cargó en el silo de Libertad, cuando no existe prueba alguna que esto haya sucedido. O sea, yo entré y no vi nada anormal. Si hubiera habido algún movimiento que yo me había dado cuenta. En el lugar donde estaba el contenedor con la chata, ¿era de fácil maniobra el abrirlo, sacar soja y cargarle cosas arriba? Si eso hubiera pasado, yo me hubiera dado cuenta. Relata erróneamente los sucesos que rodearon la exportación en el buque Grande Benin, ignora la cronología de los hechos. Una de las primeras razones por las cuales el contenedor no ingresa a puerto en el fin de semana es porque no hay operativa en el puerto, no hay cut-off operativo. El tiempo que permaneció el contenedor solo en un depósito elegido por la línea, en el cual no había cámaras de seguridad. ¿Usted recuerda si estuvo dentro del depósito en un lugar donde no había cámaras? No había cámara, no. Ni siquiera reparo en el mayúsculo detalle del día que partió el buque. Por lo que recuerdo, el buque partió el 12. Invalida la declaración de numerosos testigos que manifiestan que el plano de Estiva no fue correctamente elaborado. La forma que se usa para ubicar los contenedores es una forma internacional. Sin embargo, la numeración que aparece acá, no sé dónde sale, tiene hasta una letra, que la ubicación de contenedores no tiene letras. Y que no demuestra a cabalidad que el contenedor no se haya movido del lugar. ¿Cuántos planos de Estiva le presentó a usted respecto del buque este donde fueron los contenedores? El plano de salida. ¿Le agregó también los otros planos de las demás paradas del buque? No. Se le solicitó al armador los diferentes planos de los diferentes puertos que tocó el barco. Esta posición de este contenedor puede ser ahora, en el próximo puerto puede notar acá, puede estar en cualquier lado. Resta absoluta importancia al correo de las autoridades alemanas que mencionan que la inspección se realizó a bordo del buque. Realizaron el día 15 de julio del 2019 varias inspecciones de RIPOF de rutina a bordo del buque Grande Benin. El subjetivismo judicial se pone de manifiesto.
Y ahora vamos a un elemento que es el peso bruto y el peso neto. ¿El peso neto qué representaría? El peso neto es el peso solo de la mercancía o de la mercadería. Kilos netos al peso de la mercadería. El peso neto representa la mercadería sin ningún tipo de embalaje. ¿Y el peso bruto? El peso bruto es el peso de la mercadería más el empaque de la mercadería, vamos a decir. Y los brutos con el embalaje. Es el peso de la mercadería más el peso del embalaje. ¿Incluye el peso del contenedor? El contenedor no se cuenta. No, esa es la tara. ¿Cómo puede ser el anclaje del reproche penal un error conceptual que el tribunal hace suyo ignorando toda la prueba rendida en juicio? No hay dudas que peso neto y bruto en la carga a granel es igual. Las autoridades alemanas y belgas fueron contundentes en su respuesta. La señora fiscal letrada de estupefacientes de primer turno, doctora en el marco de la investigación que viene desarrollando, por lo expuesto se solicita conocer si es posible el peso de la carga a la llegada a Bélgica. El peso de la carga a la llegada a Bélgica. El operador reportó un peso bruto de 25.580 kilogramos. El destinatario italiano estaba esperando la mercancía legal. En este caso el peso se conformaría como sigue: contenedor 3.840 kilos, mercancía legal 26.000 kilos, cocaína aprox 4.500 kilos, peso total 34.340, atentamente PO. Los pesos, no los que dijo Martín, en el puerto de Montevideo, el informado por las autoridades alemanas y belgas, son lógicamente concordantes, pero esto es impermeable a una teoría del caso irracional e ilógica. La causa está resuelta y archivada en Alemania, lugar donde se encontró la sustancia, la cual no solo determinó que se trató de una contaminación en alta mar, sino que además informaron que identificaron a los responsables en el Reino de Bélgica. La cocaína en cuestión fue embalada con el cargamento legal constituido por brotes de soja a granel con el método Ripon-Ripov, luego del retiro de la carga suplementaria que contenía la cocaína y fue transportado a su puerto de destino de Amberes, Bélgica. La investigación ya se dio por finalizada. De esto surgió que en el Reino de Bélgica se instruyó realizar investigación penal acerca de la incautación efectuada en Hamburgo de 4,5 toneladas brutas de sustancia con contenido de cocaína contra las siguientes personas. Primero, Ronnie Boyklin, 2, Steen Bordekers y tercero, Steven Aertensen. Consecuentemente, estas personas son sospechosas de haber sacado ilícitamente y mediante uso de violencia el contenedor referido el 18 de julio de 2019 de la terminal de contenedores del puerto de Amberes para extraer las 4,5 toneladas de la sustancia con cocaína que se encontraban en su interior. Como decía Santo Tomás, si los hechos y circunstancias no son debidamente probados, se elaborará un juicio que tendrá como base meras conjeturas y será por lo tanto imprudente y temerario. Los verdaderos narcotraficantes investigados e identificados en el Reino de Bélgica y un inocente preso injustamente en el Reino del Revés.